Yo tengo una duda con un ejemplo que hay en el texto, no sé si lo sabrás, quizás te lo comento. Ajá. Cuando habla de la memoria, en un momento da un ejemplo de las ventanas y las puertas y poder recordar eso. Sí, Y yo no entiendo por qué, o sea, me parece que esa memoria no es tan de segundos como debería ser una memoria inmediata. Poder recordar cómo es tu casa. Me parece que, no sé, es un ejemplo medio raro para expresar ese tipo de memoria, me parece, la del trabajo. sí. Bueno, lo podemos ver. Lo que ocurre también respecto a esta memoria es que si uno repasa la información, ¿sí? Si tenés tu atención en eso y estás repasando la información, en este caso, bueno, estarías recorriendo tu casa y contando las ventanas, entonces el tiempo de retención se extiende. Entonces por ahí, no sé, estás 2 minutos, o sea, no solo segundos. Claro, pero, o sea, yo no entendía bien por qué se usaba ese ejemplo, para qué, para explicar qué parte de esta memoria, porque para mí yo no hubiese usado ese ejemplo si tengo que expresar una memoria que es inmediata, es que algo que acabo de ver de mi casa, en cambio si yo recuerdo mi casa me parece que la veo hace años, como que, o al menos. Entonces no lo Sí. entendí muy bien a qué iba bien el ejemplo en este caso de memoria. No, pero perdón, yo lo había Sí. entendido tanto memoria de trabajo, que hay un momento en el que dice que eh, la información dura mientras que el foco atencional esté puesto ahí, y eso es lo que hace que se mantenga en el tiempo. O sea, si vos estás pensando en tu casa eh, y estás poniendo la atención en recordar eso, como que permanentemente se te está actualizando esa información y podés mantenerla para ir laburando sobre algo que se te pida. Eso es lo que había entendido yo. Ujú. Claro, pero o sea que está ligada con la memoria de largo plazo, porque en algún momento se almacenó esa información. Porque ahí me empiezo a confundir, como que no entiendo si es algo momentáneo o si también ya está guardado a largo plazo, entonces me mareo un poco con eso. Bueno, puede ser las dos cosas. O sea, lo que estás reteniendo en la memoria de trabajo es algo del momento, del presente, digamos. Pero vos, la información que traes a esa memoria de trabajo puede ser un recuerdo, como puede ser algo que estás haciendo. O sea, es variada la información que podés tener en ese momento en tu mente, digamos, en ese almacén de memoria y trabajar con eso. De hecho, en el texto menciona em, eso, no me acuerdo ahora en qué parte, pero recuerdo haberlo leído, calculo que no sé si en el caso HM o más adelante cuando habla de la memoria de trabajo, pero en algún lado decía eso, que es como bastante flexible, porque podés traer la información que mantenés y modificás o le aplicás operaciones mentales en la memoria de trabajo, puede ser de distintas fuentes y puede ser que la traigas de tu memoria de largo plazo. Claro, listo, perfecto, está bien, porque se me mezclaban las dos cosas, como lo que era en simultáneo y lo que ya era previo a esto. Ajá. Como les decía, o sea, qué información mantenemos y manejamos en la memoria de trabajo puede ser algo que estamos haciendo respecto al mundo externo, o puede ser un recuerdo que traemos, puede ser un pensamiento, un razonamiento. ¿Sí? La información puede venir de distintas fuentes. Y después, ¿cómo se vincula todo esto con los componentes que proponen Badley y Hinch? No sé cómo se pronuncian. Sí, no, está Porque, bien, así. ah, bien, perfecto. Porque me perdí un poco también con eso, porque no lo veo tanto relacionado con lo que se explica anteriormente a este modelo. Como que, no sé, quizá lo podríamos ver un poco. No sé si es Sí, tan importante, pero supongo que no, sí, sí. es importante. Por eso, por eso. Em, o sea, él plantea que hay tres componentes. Está el bucle fonológico y la agenda visoespacial, y aparte está el ejecutivo central. Eh, si quieren, les comparto y lo vemos con el ejemplo también. El bucle fonológico almacena información fonológica, o sea, información auditiva, información verbal, mientras que la agenda visoespacial almacena información visual y espacial. Entonces, en ese ejemplo, cuando estás recorriendo mentalmente tu casa, tenés por un lado la agenda visoespacial que te está trayendo ese recuerdo de cómo es tu casa.
pero lo que dice es que respecto a andar contando el número de ventanas, ¿sí? Ir diciendo números, que ahí está el bucle fonológico, porque eso es información fonológica, o sea, serían, bueno, números, ¿sí? Tiene que ver con el lenguaje. Y bueno, el ejecutivo estaría ahí como supervisando, indicando qué tareas realizar para cada uno de los otros dos componentes. Claro, el ejecutivo como que dirige algo así, decía, a los otros dos Sí, sistemas porque son subsidiarios de este. Ok. claro. ¿Qué es esto? Les recomiendo para estudiar lo que son los sistemas de memoria, porque son muchos, son 5, pero tienen muchas características, que se pueden hacer un cuadro como este que está acá. Si quieren, sacarle captura, o si no, si quieren, se los mando por mail. Es una recomendación. Entonces, pueden poner, o sea, las características están del lado izquierdo, el tipo de información. Bueno, yo puse características propias como para agregar otra información extra de cada sistema. Cuáles son los subsistemas, si es declarativo o no, si es de recuperación implícita o no, cuáles son las bases neurales, cómo se evalúa y cómo le fue HM. Son todas cosas que podrían llegar a preguntarles respecto a cada uno de estos sistemas. Entonces, como recomendación, para organizar la información que tienen que estudiar, si se quieren hacer un resumen, pueden hacer algo parecido a este cuadro, en donde incluyan las características de cada tipo de memoria y aparte así, eh, bueno, creo que puede ayudar también a no confundirse un sistema con otro, porque si tienen con palabras claves todos los sistemas y fácil de ver, bueno, lo pudieron ver esto, ¿no? No, yo tengo una pregunta, pero que es muy de como del parcial, pero que igual ahí cuando vi lo que acabas de mandar, esto de cómo se evalúa cada una, si es algo que se iba a tomar. Pero bueno, Sí, veo que sí. sí, es importante porque les pueden preguntar cómo le fue HM en esa prueba, sí, que Ok. sepan en qué consisten esas pruebas. En lo presencial, además, vemos un ejemplo en un video de un paciente real, entonces como que también lo vemos por separado, pero en este caso lo ven todo relacionado a HM y es muy importante que sepan qué pruebas le hicieron y cómo le fue en esas pruebas. Em, Se me ocurre, si no trajeron más preguntas puntuales, si quieren podemos repasar un poco qué hay en el capítulo. Y, y bueno, si tienen alguna duda en alguno de los temas que vaya mencionando, me dicen y lo vemos. Bueno, entonces les muestro de vuelta esto y voy a ir al principio. Igual al principio es como bastante teórica la cosa, no sé si tengan alguna duda de la primera parte. Eh, Más que nada describe, bueno, al principio habla de memoria, o sea, no me quiero meter mucho en detalle de esto, porque por ahí lo que más dudas les trae a ustedes son los sistemas y alguna cosa relacionada a HM más que lo que se da al principio. Sí, es más que nada esta parte una definición de memoria. Después pasa a hablar si es una sola, si vendría a ser un único sistema, o si hay varias. Habla de los distintos enfoques, unitario y no unitario. Y después, bueno, habrán visto que nos quedamos con el no unitario. Y hay evidencia científica de que hay sistemas de memoria, que son varios. Y en este texto se toma el enfoque de Tulvin, ¿era o de Posner? Eh, no, acá ahora llegamos a eso igual. Ah, la diferencia con animales de experimentación. Esto no es para pasar porque me acuerdo que el cuatrimestre pasado lo preguntaron. Em,
que bueno, ya igual una idea deben tener por haber visto Aplicia, que los estudios en animales se enfocan en los niveles de menor escala espacial, que son el sináptico, el molecular y el neuronal, mientras que en los humanos lo que se estudia es más bien el nivel de sistemas. O sea, esa diferencia, esto que por ahí, no sé, parece simple por las dudas, que no lo pasen por alto, porque recuerdo que había una pregunta de esto. Igual calculo que ya a esta altura tienen una idea de esto después de haber visto Plicia. Em, lo que sí, no estoy viendo el chat compartiéndoles acá. Así que, Tulvin, ahí me dijeron. Les pido que me avisen. Yo igual cada tanto voy a mirar, pero avísenme si hay alguna pregunta. Bueno, y después pasa a hablar de estructura, procesos y fases temporales. Em, bueno, tienen que saber qué es cada una de esas cosas. Em, con estructuras, la definición de estructura está más relacionada a la de sistema, quizás, de algo más bien estático, ubicado en un lugar. Qué tipo de información trabaja, qué capacidad tiene ese tipo de memoria, em, cuánto dura. Sí, son algunos ejemplos, lo que les mostré en la tablita, o sea, esas podrían ser características de un sistema, desde el punto de vista más de estructura. Mientras que lo que es el aspecto dinámico hace referencia a las operaciones o procesos de la memoria. Sí, ustedes ven, codificación, almacenamiento y recuperación. Bueno, como estructuras de la memoria tienen el ejemplo del modelo de Atkinson y Shiffrin. Este lo entendieron. No es muy largo lo que explica respecto a esto, no es cortito. Em, ¿Tienen alguna pregunta de esto? O sea, es un modelo en el cual hay tres almacenes y bueno, en el modelo se describe qué tipo de información se almacenaría en cada uno, que tenemos por un lado el almacén sensorial, em, que sería muy breve la duración. Un ejemplo de esto puede ser, por ejemplo, ¿vieron cuando estamos viendo una pantalla y cerramos los ojos que nos queda como una imagen eh, blanca de haber estado mirando a la luz? Eso sería un ejemplo de esa memoria sensorial de instantes o segundos de la cual hablaban estos autores. Después esa información puede pasar al almacén de corto plazo, em, que este sería el que se refiere a lo que más adelante en el texto se habla de memoria de trabajo. ¿Sí? Se almacena información y se la puede modificar. Y después está el almacén de largo plazo, que es cuando la información ya pasa a un almacén de mayor duración. Y una característica de este modelo es que, fíjense las flechitas, es como que la información tiene que ir de un lado al otro. Para que la información llegue a memoria de corto plazo, tiene que pasar por el almacén sensorial, y para que llegue a la de largo plazo, tiene que haber pasado previamente por la de corto plazo. Em, Eso a grandes rasgos, y bueno, después tienen algunos ejemplos de por qué este modelo, em, digamos, evidencias en contra de este modelo. Después ya pasan a la parte de procesos, que es esta parte dinámica que les mencionaba recién, em, que tienen una descripción de cómo es una prueba típica de memoria. Sí, lo tienen bastante, creo que está bastante ejemplificado. Yo marqué solamente la parte como para acordarme de qué trataba esto, pero tienen ahí toda una descripción de cómo sería para que se entienda bien, que puedan imaginarse cómo es una prueba en donde se evalúa la memoria y cómo se van evaluando estos distintos procesos. Después tienen, bueno, una mención también a qué es el olvido. Pero Profe, sí, ¿puedo hacer una consulta? Porque en un momento habla de la recodificación. recodificación. Sí. Y, o sea, dice que sería como una modelación de la huella.
¿No Pero, es o la sea, reconsolidación? Porque recodificación no me suena. ¿Lo ah, tenés? O sea, está la eh, consolidación y la reconsolidación de la memoria, pero no lo estamos viendo eso en el texto, pero capaz que lo no, o sea, menciona. lo menciona antes de hablar de la codificación, el almacenamiento y la recuperación, pero no entiendo bien en qué momento sucede. O sea, dice que es un proceso activo de remodelación de la huella que depende de la actividad realizada por el sujeto. A ver, déjame ver bien qué dice. Acá la encontré la palabra, calculo que es esta y después se ve que está otra vez. A ver, proceso de almacenamiento. No continúe tratando la información para evitarlo, es decir, para evitar que el sujeto continúe recodificando la información. Se le suele dar otra tarea que ocupe su atención e impida esta manera de repaso mental de la información. Hace referencia, claro, como que Igual hay una definición, yo la definición que tengo la saqué del texto, de pero recodificación, sí. está entre comillas, a ver, proceso activo de remodelación de la huella que depende de actividad realizada. Claro, me pareció raro porque en realidad es reconsolidación la palabra que se utiliza. Em, Ok, yo solamente quería saber si eso se produce cuando aparece la recuperación de esa información y ahí se recodifica o, bueno, no sé cuál es la otra palabra, o en qué momento se produce esto del cambio de la huella. sí, mira, em, me resulta medio confuso que usen este término. Em, es así, cuando se almacena una memoria, hay un proceso que se llama consolidación, así que esto no lo vemos acá, creo que no se habla de consolidación en el texto en ningún momento, que vendría a ser el proceso por el cual esa huella se está formando. ¿Sí? Por ejemplo, para la consolidación es importante la síntesis de proteínas, ¿sí? Hay ciertos procesos que ocurren en la célula que permiten que se consolide una huella de memoria y se forme. Cuando se habla de reconsolidación, se refiere a cuando una huella es evocada, pero, digamos, se le hace algún cambio. Sí, digamos, es como si una huella se vuelve lábil otra vez y se vuelve a consolidar. O sea, cuando evocamos una memoria, se vuelve otra vez lábil, es decir, la podemos modificar o reforzar. Y eso es lo que se llama reconsolidación. En esta definición que está acá, que dice proceso activo de remodelación de la huella, que depende de la actividad realizada del sujeto, se parece a lo que yo les digo que es la reconsolidación. Pero acá arriba, cuando habla de recodificando la información, para mí se está refiriendo a otra cosa, que sería como que em, seguimos repasando esa información, generando así que tengamos una codificación mayor y posteriormente una huella más duradera. Claro, sí, por eso mismo, porque pasaba que hablaban ahí de eso, como que la persona siga trabajando en eso que acaba de ver y en vez de distraerla, o sea, está bueno que la distraigan para que como que se olvide o bueno, haga otro proceso de esa que vio. Entonces se me confundía con lo otro que decía después, por eso. Bueno, Es gracias. que me parece que no está bueno que usen ese término, porque me da la sensación de que lo usaron para una cosa en esta parte y para otra más adelante. Por eso yo te dije recodificación, me pareció raro. Em, Así que yo te diría, quédense con la idea de, bueno, si seguimos repasando la información, es como cuando ustedes estudian. Si estás estudiando, mientras más veces leas el mismo párrafo, más te lo vas a aprender, pues lo seguís repasando. Creo que se refiere a eso en esta parte. Como si repasamos la información, la vamos a aprender mejor. Mientras que más adelante pareciera que se refiere a, bueno,
estudié ese párrafo, me fui, hice otra cosa y después lo volví a leer y ahí mi huella otra vez se volvió lábil y otra vez, bueno, toma más fuerza para acordarme para el día del parcial. Eh, bueno, nada, pero acá creo que en esta parte aunque sea se Claro, refiere a eso. porque también habla de la rememoración, entonces como que se mezclaban todos los términos. Rememoración, está ese término también. Sí, A ver, porque ¿dónde? dice, Ah, en una de el, las causas de modificación de las huellas es la propia rememoración. porque crea una nueva huella y refuerza la anterior. Bueno, esto se parece, claro, en esta parte se refiere a lo que les dije en segundo lugar. Ah, bueno, ya tengo una huella de algo y vuelvo a evocar eso, si vuelvo a leer ese texto otra vez, y bueno, esa huella puede adquirir más fuerza, como les decía, o bien, por ejemplo, lo podemos modificar. A veces estudiamos algo, entendemos una cosa y después nos damos cuenta que es de otra manera y bueno, tenemos que modificar esa huella de memoria. Y, y los procesos de memoria nos permiten esto, poder modificar esos recuerdos. Pasa que, bueno, no lo vemos con tanto detalle, pero bueno, eh, digamos, las huellas pueden modificarse también. Respecto a esto, entonces, bueno, aparte de esto que veíamos recién, es importante que sepan qué son la codificación, el almacenamiento y la recuperación, que son los tres procesos que vemos acá. Sí, como ya les adelanté, hay más. Está la consolidación, la reconsolidación, hay más, pero estos son los tres que vemos. ¿Tienen alguna duda, pregunta acerca de estos procesos? ¿Qué es cada uno? Bueno, creo que no, ¿no? Es importante, lo digo brevemente igual, porque ahora después con HM está bueno que lo repasemos. Codificación tiene que ver con el ingreso de la información y la preparación de esta información para que se almacene, ¿sí? Para que se produzca una huella. El almacenamiento vendría a ser la retención de la información por un periodo de tiempo y la recuperación vendría a ser recordar, evocar, ¿sí? Volver a, bueno, evocar esa información que se almacenó. Esto es importante porque después, por ejemplo, en el caso HM se ve que algunos de estos procesos para algunos de los sistemas de memoria están alterados y hay uno que no está alterado. Después, bueno, fases temporales hace referencia a la duración de las memorias. Sí, esto no creo que tengan que, o sea, creo que no hace falta que lo aclaremos. Tienen un cuadrito incluso en donde, bueno, señala distintos plazos de las memorias. Sí, es el tiempo durante el cual esa memoria se almacena. Ah, y después ya viene HM. Bueno, el caso HM, ya habrán leído, em, tenía crisis epilépticas muy fuertes, la medicación no le ayudaba y se decidió hacerle una operación en donde le extirparon el lóbulo temporal medial de ambos hemisferios para curarlo de sus crisis epilépticas. Y en este momento, en esa época, era una operación experimental. Se sabía que servía para disminuir las crisis, pero no se sabía qué consecuencias tenía en la memoria. Entonces le hicieron la operación. Respecto a sus crisis, mejoró muchísimo, pero tuvo un severo problema de memoria a causa de esto. Y bueno, este es un caso, no sé si no el más importante de la neuropsicología, porque permitió
conocer que hay distintos sistemas de memoria, que hay distintos procesos de memoria. Fue un caso muy importante porque le hicieron cualquier cantidad de pruebas a HM. Em, bueno, ¿qué es lo que le pasó? Acá tienen imágenes de cómo fue la operación. ¿Sí? Le sacaron lóbulo temporal medial de forma bilateral de ambos hemisferios. Y bueno, le sacaron, por ejemplo, el hipocampo, que es una estructura clave para la memoria, y también la amígdala, y bueno, creo que menciona alguna otra estructura que estaba en el lóbulo temporal medial. Él lo que tuvo a partir de esto es una amnesia anterógrada severa, es decir, no pudo almacenar nueva información y además tuvo una amnesia retrógrada leve, porque solo le afectó a 2 años de su vida, ¿sí? Entre 1 y 2 años. Que esto, una amnesia retrógrada, significa que no puede recuperar información que fue previamente almacenada. Es decir, hubo un lapso de 2 años aproximadamente en el cual no recordaba nada porque no podía recuperar esas memorias. Y bueno, después el texto desarrolla bastante las alteraciones que tenía HM y van a ver que habla de distintas disociaciones, ¿sí? Esto quiere decir, tal cosa está conservada, tal otra no. ¿Sí? Siempre comparar dos cosas, en las cuales una se conserva y la otra está alterada. Y que les pregunten por las disociaciones es muy probable, así que estudiense las disociaciones. Yo igual leí el texto ahora, está mucho más agradable que antes, porque este texto antes era mucho más largo y creo que quedó mejor ahora. Pero bueno, a su vez también el contenido está como un poco más compactado, así que me van preguntando, me dicen si tienen alguna duda. De lo que dije recién, de que es una amnesia anterógrada y que es una amnesia retrógrada. ¿Tienen preguntas? Profe, yo tengo una duda, Sí. no, no tan relacionada con eso, pero sí también. Que decían que él podía adquirir conocimientos, pero no los recordaba. Y no termino de entender bien cómo es que sucedía eso. En el campo motor, cuando hacía la Mm, estrellita, sí. em, ¿cómo es que pasa eso? Bueno, ahora lo vemos porque viene por acá nomás, ¿sí? Para ir adelantando el problema que él tenía era para los sistemas de memoria episódico y semántico. O sea, no podía adquirir nueva información de sus eventos que vivía, o sea, recuerdos respecto a sus vivencias, y tampoco podía adquirir información respecto a memorias semánticas, a, por ejemplo, nuevos vocabularios, nuevos conocimientos. Entonces, al no poder hacer eso, no recordaba haber hecho las pruebas que le tomaban. Sin embargo, la memoria procedural estaba conservada, entonces todo lo que tiene que ver con aprendizaje motor lo podía aprender. Entonces él aprendía a hacer cosas, pero no recordaba, o sea, aprender a hacer cosas de tipo motor, em, pero no recordaba haber practicado. Es como parecido a lo que pasa con los animales, ¿no? Porque también en un momento habla de eso, como que los animales pueden repetir secuencias, pero no saben cuándo ni por qué las adquirieron, como que lo aprendieron. Sí, no recuerdo en qué parte dice eso, pero calculo que, o sea, está bien. Sí, calculo que en el texto hace referencia a que los humanos tenemos memoria episódica. Em, Hoy en día se sabe que hay otros animales que pueden tener memoria episódica, pero no es de la manera en que se define acá. Avancemos un poco más y si quieren volvemos o si te acordás en qué parte estaba, lo podemos ver. Bueno, no me preguntaron nada, ¿no? A ver. Hay un video de un paciente donde eso se ve re bien. Ah, ¿les dieron el... ¿Vieron un paciente en el video del tema 10? ¿Vieron a Ramón?
Pregunto porque no vi esos videos. Sí, bueno, entonces está bueno eso. Entonces, eso es lo que damos en prácticos en la cursada presencial. Pensé que no lo veían, por eso les dije antes que no. Bueno, está bueno. Qué bueno porque es un caso real y que pueden ver cómo lo vive el paciente. Bueno, entonces vamos a la primer disociación que aparece en el texto, que es alteración pura de la memoria sin compromiso del cociente intelectual. Sí, esta es una de las cosas que se vio en HM. Su cociente intelectual, su inteligencia estaba conservada. De hecho, hasta mencionan que le iba mejor que antes, probablemente por el hecho de que dejó de tener estas crisis epilépticas. Sin embargo, su memoria estaba muy afectada. Sí, como les dije recién, memorias episódicas y semánticas no podía almacenar nueva información. Entonces acá, bueno, menciona que en las pruebas de cociente intelectual le iba muy bien, mientras que en pruebas que evalúan memoria episódica, por ejemplo, como es la figura compleja de Rey, le iba muy mal. Y respecto a esta prueba, que es esta figura que está acá, en esta figura lo que se le pide al paciente, que no sé si lo describe mucho el texto, así acá está en el cuadrito. Primero lo tienen que copiar. Si ven este dibujo, que fíjense que no es nada conocido. Primero lo tienen que copiar y posteriormente se les pide que, por ejemplo, se deja pasar un lapso de tiempo y le dan una hoja en blanco y le dicen que lo dibuje otra vez. Entonces el paciente se tiene que acordar de cómo era. Sí, fíjense, tiene copia, recuerdo inmediato, que sería 3 minutos después de que hayan hecho la copia, o sea, muy poco tiempo después. Y después está el recuerdo diferido, que son 30 minutos después, otra vez le dan la hoja en blanco y le piden que lo dibuje, pero media hora después de haberlo hecho. Y finalmente le muestran la figura para, ¿sí? La figura y otras para que reconozca cuál era. Esto en el video de memoria lo van a ver mejor, que Laura lo explica bastante, el tema de qué es la copia, el recuerdo inmediato, diferido, el reconocimiento. En resumen, HM podía copiarlo y copiarlo bien, es decir, que sus habilidades visuoespaciales, visuoconstructivas estaban conservadas. Sin embargo, después cuando le pedían que lo recuerde, sí, que lo copie sin ver el dibujo, no podía. Entonces, bueno, nada, en estas pruebas así de memoria le iba muy mal. Mientras que en pruebas de inteligencia le iba muy bien. A ver si dice alguna otra cosa. Ah, y esto, bueno, además, esta disociación entre inteligencia conservada, memoria alterada, da información de que la memoria no es global, ¿sí? O sea, como que tira abajo el modelo unitario, ya que la memoria estaría relacionada a una localización específica. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? O sea, la inteligencia no está afectada y la memoria sí. Y la lesión está en un lugar localizada. Entonces quiere decir que la memoria está localizada, porque si no se hubiera afectado la inteligencia también. ¿Sí? Si fuera algo global. ¿Tienen preguntas de esta disociación inteligencia-memoria? La figura de Rey. Bueno, la siguiente disociación que tienen es amnesia anterógrada, amnesia retrógrada. Sería una disociación almacenada. Me parece que acá tenemos más bien una definición que una disociación en este caso.
Claro, acá están las definiciones de amnesia anterógrada y amnesia retrógrada, que ya se las mencioné. Si en la amnesia anterógrada se ve afectado el almacenamiento, mientras que en la retrógrada la recuperación. Bueno, después tienen varios ejemplos de la vida de HM. Mm, Bueno, y que esto, sí, que se hayan afectadas algunas de estas operaciones, mientras que, por ejemplo, la codificación no estaba afectada porque HM podía copiar un dibujo, como el que veíamos recién, o sea que la información ingresaba bien al sistema. Em, el hecho de que algunos de estos componentes se vean afectados da cuenta de que son procesos independientes. ¿Sí? Así como recién vimos que la inteligencia y la memoria son independientes, también es independiente la codificación, el almacenamiento y la recuperación. Entonces ahí tendríamos como, en realidad sería una disociación entre los procesos. Después la siguiente habla de memoria a corto plazo y memoria a largo plazo, que en el caso de HM la memoria a corto plazo estaba conservada. Por ejemplo, él podía leer las noticias y comentarlas, ¿sí? Que esto es lo que hablábamos al principio de, bueno, podía mantener información en su memoria de trabajo, en este caso lo que estaba leyendo, y comentarlas, ¿sí? Mientras que su memoria de largo plazo, esto haciendo referencia a la episódica y la semántica, estaban alteradas. Entonces ahí tenemos otra disociación. Memoria a corto plazo conservada, memoria de largo plazo alterada. Y acá les mencionan las pruebas para evaluar la memoria de trabajo. Acá tienen dos pruebas. Está el span de dígitos, que nos permite estudiar, evaluar el bucle fonológico. Sí, volviendo a los componentes de la memoria de trabajo. En esta prueba se le dicen números al paciente, por ejemplo 3, 5, y el paciente los tiene que repetir. Si lo hace bien, bueno, se le vuelven a decir otros números, pero agregando uno más. ¿Sí? Por ejemplo, 2, 7, 4. Lo hace bien, le agregamos uno más. Y así hasta que falla. Y lo que se espera, lo normal sería que su capacidad de memoria sea 7 más menos 2, es decir, entre 5 y 9 dígitos. HM rindió bien en esta prueba, por lo cual su memoria de trabajo estaba conservada. Entonces, tenemos la prueba de span de dígitos y después está la prueba de Corsi, que es parecida, pero que en vez de evaluar el bucle fonológico, evalúa la agenda visoespacial, es decir, información visual y espacial, que es bastante parecida, pero en este caso tenemos cubos que el evaluador los va a tocar en un determinado orden, de vuelta, empezando por 2 cubos, luego agregando uno más, y así hasta que el paciente falle, para evaluar también la capacidad de la agenda visoespacial. Ambas pruebas tienen también una versión que es inversa, es decir, el evaluador dice, por ejemplo, en span de dígitos, 2, 7, 4, y el paciente lo tiene que repetir al revés, ¿sí? 4, 7, 2. En esta versión inversa, lo que pasa es que el paciente tiene que retener la información, pero además manipularla, pues la tiene que decir al revés. Entonces, esto permite evaluar también esa capacidad de la memoria de trabajo de poder manipular la información. Y con la prueba de Corsi también tenemos una versión inversa en donde tendría que hacer los movimientos en sentido inverso. Estas dos pruebas, ¿tienen alguna pregunta? Estas son de las pruebas de memoria de trabajo.
Bueno, en resumen entonces, a HM le había ido bien en esas pruebas. Sí, su memoria de trabajo estaba funcionando bien. Sin embargo, en pruebas de memoria episódica, por ejemplo, como la que vimos de la figura de Rey, que había que copiar el dibujo y después recordarlo, le iba mal en el recuerdo. Entonces, la memoria episódica estaba alterada. Bueno, en esta parte, la siguiente disociación que menciona es memoria episódica, memoria semántica. Si no me equivoco, lo que hace en esta parte es distinguir entre qué es memoria semántica y qué es memoria episódica. Bueno, menciona el contexto, está en la memoria episódica, mientras que las memorias semánticas no guardan el contexto. Con contexto nos referimos al lugar y el momento en el tiempo en el cual se adquirió ese recuerdo. Em, y si no me equivoco es en esta parte en donde menciona que se creía que había una disociación, es decir que HM tenía alterada la memoria episódica pero no la semántica, sin embargo después se vio que en realidad estaban las dos alteradas. Y esto tenía que ver con las pruebas que le hacían, ¿sí? Por ejemplo, le habían hecho la escala de inteligencia de Wechsler, el WISE. Este, si no, lo van a ver en la carrera en algún momento. Creo que en niñez se daba este. Bueno, le iba bien, ¿sí? Su funcionamiento semántico, los conceptos que le evaluaban en el WISE, los tenía, le iba bien en esta prueba. Em, Sin embargo, tenía un bajo coeficiente de memoria, ¿sí? Que evaluaron con otras pruebas. O sea, al principio lo que habían planteado es que la memoria semántica estaba conservada y la memoria episódica estaba alterada. Sin embargo, después el texto aclara que en realidad la memoria semántica también estaba alterada, porque no podía adquirir nueva información, almacenar nueva información semántica. O sea, lo mismo que le pasaba con la episódica, le pasaba también con la semántica. Pasa que todos sus conceptos que ya tenía de antes los seguía teniendo. Y el WISE evaluaba eso. ¿Sí? Fíjense, acá al final dice, HM no parece mostrar una verdadera disociación entre memoria episódica y memoria semántica. En ambos tipos de memoria muestra conservación de huellas adquiridas antes de la lesión e imposibilidad de almacenar nuevas huellas. ¿Se entendió esta parte? ¿Tienen preguntas de esta parte? Están muy callados, no sé si siguen ahí. Estos apartados son las disociaciones. Sin embargo, este que les estoy diciendo de memoria episódica y memoria semántica no sería una disociación. Sí, o sea, en un principio se creía que sí, pero al final del párrafo dice que no. Y esto tiene que ver con las pruebas que le habían tomado. Em, Está bueno hacer, por ejemplo, una línea de tiempo de la vida de HM, ¿sí? Si hiciéramos una línea temporal y marcáramos ahí el momento de la operación, sería, respecto a estos dos tipos de memoria, la episódica y la semántica, que a partir de la operación en adelante en su vida, no pudo almacenar nueva información. O sea que no recordaba lo que él había hecho a partir de ese momento, pero tampoco podía almacenar nueva información semántica. O sea, los hechos del mundo que ocurrieron tampoco los almacenaba. Mismo si, no sé, vocabulario nuevo. Eso es la amnesia anterógrada. Y después está el componente de amnesia retrógrada que afectaba 2 años previos a la operación. Es decir, desde 2 años previos de la operación para atrás en su vida, él recordaba todo, ¿sí? O los recuerdos que uno normalmente tiene, ¿no? De su vida, tanto episódicos como semánticos. Ahora, acá el problema estaba en que cuando le tomaron el WISE, ¿sí? Para evaluar su vocabulario, su conocimiento semántico, desde 2 años previos de la operación para atrás en su vida ya había aprendido un montón de conceptos y le fue bien. Entonces,
en realidad no es que estaba bien su memoria semántica, tenía la misma alteración que la memoria episódica, solo que bueno, en un principio se había pensado otra cosa. Bueno, y después Pero, tenemos, profe, sí, algo que no entiendo, pero él tenía, o sea, el recuerdo, pero no podía adquirir, o sea, no tenía, no ay, te sé cómo se escucho toda llama, cortada, no la- entendí. ahora se me escucha bien, es el Ahora, wifi. ahora sí, ahora sí. Lo que estaba preguntando es que si, o sea, él no tenía la amnesia anterior a lo que le sucedió, al traumatismo, sino que era a posterior, a lo que él quería adquirir nuevo. Por eso recordaba. En el periodo de 2 años no recordaba, pero digo, todo Mm, lo previo sí. sí, sí. Ok, bien. Entonces, como recordaba todo lo previo, el vocabulario y los conocimientos semánticos que le preguntaban, ya los conocía, pero porque los había aprendido previamente en su vida. Entonces pensaban que la memoria semántica estaba bien, pero bueno, después se vio que tampoco podía adquirir información semántica nueva. Em, bueno, después la siguiente disociación es respecto a la memoria procedural, ¿sí? Que esto, bueno, creo que acá se desarrolla el dibujo de la estrella, ¿no? Ah, no, más abajo. Bueno, sí, acá lo menciona, el dibujo en espejo. ¿No tenemos el dibujito? Si les muestro. Ah, sí, está acá abajo. Bueno, la prueba que tenemos para evaluar la memoria procedural, que es la memoria motora, que digamos, sí, ahora vamos a ver cuando lleguemos más abajo que es un poco más amplia, pero a términos generales son memorias de tipo motoras, de esquemas motores, aprendizajes motores, digamos. Es esta, que es el dibujo de la estrella de doble línea. En esta prueba lo que tiene que hacer el paciente es dibujar una línea entre medio de las dos líneas de la estrella. ¿Sí? Tienen que hacer el contorno de la estrella haciendo un trazo entre las dos líneas de la estrella. Ahora, esto lo hacen mirando todo a través de un espejo. Y eso es lo que le trae una dificultad y hace que la persona tenga que aprender a hacerlo. No es que de una te sale bien, sino que por ensayos, por prueba y error, uno va corrigiendo el trazo y cada vez le sale mejor, ¿sí? Haciendo varios ensayos. Si a lo largo de los ensayos cada vez uno comete menos errores y lo hace mejor, quiere decir que hay un aprendizaje motor. Entonces HM le hicieron esta prueba y vieron que su memoria procedural estaba bien porque él estaba aprendiendo, cada vez hacía mejor el dibujo. Sin embargo, si le preguntaban, no se acordaba de haber hecho esta prueba antes. Si al tener la memoria episódica alterada, él no recordaba haber hecho esta prueba, porque no podía adquirir nueva información episódica. Sin embargo, su memoria procedural estaba conservada, entonces cada vez le salía mejor. Calculo que lo deben ver esto en el video de Ramón, y está muy bueno porque hasta cancherea con el tema Ramón, diciendo, ah, qué fácil es esta prueba. Claro, porque él no se acordaba que ya la había hecho un montón de veces. No sé si lo vieron, está bueno. Entonces, en este caso tendríamos otra disociación porque tendríamos una memoria episódica alterada y una memoria procedural conservada, que creo que no debe decir mucho más que eso este texto. ¿Entendieron esta disociación? Ahora igual vamos a llegar a memoria procedural. Bueno, y esta ya debe ser una de las últimas disociaciones, pues vimos varias. Formas explícita
implícita de recuperación de la memoria. Y bueno, acá tenía también otra disociación, ya que tenía dificultades para la memoria episódica, que es una memoria explícita. Sin embargo, en tareas que implicaban memorias implícitas, como por ejemplo la que vimos recién del dibujo de la estrella, las podía hacer bien. Sí. Cuando hablamos de explícito, nos referimos a que es una memoria que para su recuperación tenemos que hacer un esfuerzo consciente. ¿Sí? Conscientemente ir a buscar ese recuerdo, como ocurre con la episódica. Y la recuperación implícita, por el contrario, sería una recuperación automática, ¿sí? Donde no hacemos ningún esfuerzo consciente para recuperar esas memorias. Y ejemplo de memoria implícita tenemos, por ejemplo, la procedural y también el sistema de representación perceptual, que me parece que es lo que viene después de esto. Sí, es el que viene después de esto. El sistema de representación perceptual, les recuerdo, es otro sistema de memoria en el cual se guardan la forma de las palabras y de los objetos. ¿Sí? Solamente su forma, auditiva o visual. Y bueno, se trata de una memoria implícita. ¿Sí? Nosotros no podemos elegir, o mejor dicho, no podemos evitar que poder identificar objetos conocidos. No podemos evitar. No sé si alguna vez intentaron mirar una palabra sin leerla, pero tiene que ver con esto, o sea, es implícita, se evoca ante la aparición de la forma. Y en este caso tenemos la tarea de dibujos incompletos, que es esta que está acá abajo. En esta prueba hay 20 dibujos. Por ejemplo, acá hay dos ejemplos que serían el elefante y el paraguas. Y para cada uno de estos dibujos tenemos 5 versiones, una que está completa, el dibujo con el trazo completo, y las otras son cada vez más incompletas hasta que, bueno, en el conjunto 1 vemos que es bastante incompleta la figura. En esta prueba lo que se hace es mostrarle al paciente primero la figura más incompleta y se le pregunta qué es. Si no adivina, se le muestra la que sigue, ¿sí? El conjunto 2, que es un poquito más completa. Si no adivina, se le muestra la siguiente. Y así hasta que adivina qué es la figura. Si se anota en qué número de figura lo adivinó y bueno, se lo evalúa con las 20 figuras que hay en total. Luego, lo que se hace es dejar pasar un periodo de tiempo, por ejemplo, 1 hora, y se le vuelve a hacer la misma tarea. Y lo esperable, si tiene este sistema de memoria conservado, sería que reconozca la figura en un conjunto anterior a la vez que hizo, o sea, la primera vez que hizo la prueba. Si, por ejemplo, reconoció al elefante en el conjunto 4, que la segunda vez que se le toma, lo reconozca en el conjunto 3. Y esto tiene que ver con lo que se llama el fenómeno de priming, que bueno, lo describe más abajo el texto. De hecho, les recomiendo que, creo que es más fácil que estudien primero los sistemas de memoria y después ver HM. El priming vendría a ser un fenómeno en el cual el reconocimiento de un objeto se ve facilitado si previamente lo vimos. Es decir, mientras más vemos un objeto, más fácilmente lo vamos a reconocer. Entonces, esta memoria está relacionada al priming y, por ende, en el segundo intento, en la segunda vez que tomamos esta prueba, lo esperable es que reconozcan las figuras más fácilmente porque el fenómeno de priming estaría ayudando a que lo reconozcan más fácilmente porque las vieron hace 1 hora.
Y bueno, si rinden mejor en el segundo intento, esta memoria estaría conservada. Y HM eh, la tenía conservada, ¿sí? Le fue bien en esta tarea. Entonces, esta memoria que es implícita y la procedural que es implícita estaban conservadas, ¿sí? Por eso dice esta disociación, memoria implícita conservada, memoria explícita alterada. Porque bueno, hace contraste con la memoria episódica. ¿Tienen preguntas de esta prueba? ¿O de esta disociación también? Bueno, y era la última. Bueno, después tienen un párrafo acerca de la relevancia de este caso y después ya pasa a sistemas de memoria en humanos. Bueno, tienen algunas características generales de, sí, por ejemplo, qué características hace que se distingan distintos sistemas de memoria. Y más abajo ya tenemos propiamente dicho los sistemas de memoria. Em, bueno, les menciono las características más importantes y después, si tienen alguna duda, algo que no entendieron del texto, me lo dicen y lo vemos. Memoria procedural, bueno, ya algo les estuve diciendo que tiene que ver con las memorias motoras. En este caso vamos a tener 4 subsistemas. Vamos a incluir dentro de esta memoria el aprendizaje no asociativo, como habituación y sensibilización. El aprendizaje asociativo, como por ejemplo los condicionamientos. Los hábitos motores complejos o habilidades conductuales. En esta categoría, por ejemplo, tenemos andar en bicicleta, escribir, ¿sí? O cualquier otra actividad que implique un aprendizaje motor. Y también habilidades cognitivas. Con habilidades cognitivas se refiere, por ejemplo, a cuando leemos un texto en voz alta, pero se refiere específicamente a la parte de correspondencia entre las letras que leemos y el sonido que hacemos, ¿sí? O sea, habilidades cognitivas de este tipo. No se mete con lo semántico, ¿sí? Ya el reconocimiento de palabras, del significado y todo eso tiene que ver con la memoria semántica. Esta solamente tendría que ver con leo una palabra y la sé pronunciar rápidamente, ¿sí? Con esa habilidad cognitiva de hacer esa correspondencia, letra, sonido. Em, bueno, menciona que este tipo de memorias operan por fuera de la conciencia, ¿sí? Digamos, no hacemos un esfuerzo consciente para evocar estas memorias, ¿sí? Fíjense que tenemos, por ejemplo, aprendizajes no asociativos, ¿sí? O asociativos, ¿sí? Estímulo-respuesta, o lo que tiene que ver con lo motor, que la forma de evocarlo es, por ejemplo, subiéndome a la bicicleta y poniéndome a andar, ¿sí? Su forma de evocación es mediante la acción, ¿sí? Eso es lo que tiene de particular este sistema. Em, bueno, se adquiere de forma gradual, por ensayo y error, ¿sí? Y, como les decía recién, sería recuperación implícita porque es automático, ¿sí? Es en respuesta a un estímulo. Y después debe decir que se trata de sistemas de acción conductual, ¿sí? Acá está, vendrían a ser esquemas motores, ¿sí? No son representaciones, como serían en el caso de las otras memorias. En este caso son esquemas de acción. Y bueno, desde ya que es no declarativo, ¿sí? Se evoca en acción, no en palabras. Bueno,
Y después tienen las estructuras neurales. Esto lo pueden leer ustedes, sí, para todos los sistemas les digo, es importante que lo sepan porque les pueden preguntar, pero para no perder tiempo ya que son varias. Respecto a las cosas que dije, ¿quieren preguntar algo? Me surge la duda si cómo diferenciar que un déficit sea de modo emocional o nivel biológico, si lo único es, digamos, mediante estudios, como resonancia magnética, o digamos, o si estas pruebas también tienen que ver con esa diferenciación. Sí, sí porque, por ejemplo, o sea, por un lado vas a tener una evaluación de tipo médica, si se quiere, en donde se hacen estudios, como bien decís, pero también está la otra parte que son las pruebas neuropsicológicas que permite evaluar las funciones. Entonces, con toda esa información uno puede ver si hay una lesión, no va a ser algo más bien emocional, sino una lesión. Eh, sí, no sé si respondí tu preguntas. O sea, se hace un examen global, tanto del lado médico como que se toman varias pruebas neuropsicológicas para ver si hay alguna función alterada y también poder identificar si alguna de las pruebas da mal. Bueno, ahondar más con más pruebas esa función para ver mejor cómo está afectada y así también diferenciar qué tipo de alteración es. De hecho, creo que en el video del tema 9, Laura menciona pruebas de memoria y, por ejemplo, cuenta cómo rinde un paciente cuando tiene un problema en la recuperación o cuando tiene un problema atencional o cuando tiene un problema en la codificación. Sí, digamos, como que se va viendo, desglosando a ver dónde está el problema. Buenísimo, gracias. De nada. Bueno, después tenemos el sistema de representación perceptual, que, bueno, ya algo les dije, es información perceptual. Em, Tienen esta definición de agrupamiento de rasgos en patrones estructurados, perdón, pero después creo que lo dice de una forma un poco más amena, diciendo que, bueno, tiene que ver con la forma de las palabras y los objetos. Em, sí, como agrupamiento de rasgos, siguiendo un patrón determinado, hace referencia a los distintos componentes que forman una figura. Em, a ver, les voy a poner por acá arriba la imagen que teníamos de... ¿Sí? Por ejemplo, fíjense acá que tenemos un paraguas. Esta forma la distinguimos porque, por ejemplo, tenemos un semicírculo, después tenemos otros semicírculos más pequeños que a su vez están ubicados en una determinada posición respecto al semicírculo más grande. Tenemos una línea que estaría ubicada de forma perpendicular al centro de ese semicírculo. ¿Sí? O sea, tenemos distintos rasgos, ¿sí? Semicírculo, línea, las distintas partes que podemos ir mencionando, pero que además están agrupados de una determinada manera, siguiendo un determinado patrón. Porque si estos mismos rasgos los tuviéramos, ¿sí? en un dibujo, pero están todos desacomodados, no diríamos que es un paraguas. Entonces, con agrupamiento de rasgos en patrones estructurados hace referencia a eso, ya que son rasgos que están ubicados de una determinada manera. Y bueno, eso es lo que se guarda en esta memoria de representación perceptual. Y también menciona el texto que esto se diferencia de lo que es el significado de esa figura, ¿sí? Por ejemplo, del paraguas. Ya lo que tiene que ver con el significado tiene que ver con el sistema semántico, no con este. En este solamente se van a guardar las formas que tienen los objetos y las palabras.
y desde ya va a ser un sistema muy importante para el reconocimiento de los distintos objetos y palabras. ¿Sí? Bueno, acá está lo que les mencionaba del priming, ¿sí? O efecto de primacía o facilitación. Esto de que si un objeto lo vi previamente, lo voy a reconocer más fácilmente. Em, y bueno, tiene subsistemas, ¿sí? Están las formas visuales de las palabras, las formas auditivas de las palabras, la descripción estructural de los objetos, que se vendría a ser el ejemplo del paraguas que les decía recién. Y bueno, también habría uno, por ejemplo, para formas de rostros. Acá está la aclaración. Son representaciones de su forma y estructura, pero no de su significado. Y bueno, es una memoria de codificación y recuperación implícita. No podemos evitar que la repetición de un estímulo facilite su reconocimiento posterior, ¿sí? Su percepción posterior, ni tampoco podemos eludir la identificación perceptual de un estímulo conocido. Y bueno, áreas anatómicas tienen las áreas secundarias, ¿sí? Un poco más simple que en los otros que por ahí tienen más áreas mencionadas. De este sistema, ¿quieren consultar algo? Bueno, después ya pasamos a memoria semántica. Acá vamos a tener los conocimientos del mundo en sentido amplio, ¿sí? Conocimientos generales, específicos, concretos, abstractos, que aprendemos por la experiencia o por transmisión cultural. ¿Sí? Tienen ejemplos de todo eso en el texto. El desarrollo de este sistema se ve, por ejemplo, en el aumento del vocabulario de los niños. Este sistema tiene el material necesario para el pensamiento. Y bueno, ejemplo de esto son significado de palabras, propiedades de los objetos, hechos del mundo. Y para explorar este sistema de memoria, por ejemplo, se le puede mostrar dibujos de objetos al paciente y que diga cuál es su nombre. O, por ejemplo, que asocie objetos o dibujos de objetos en base a su significado semántico. ¿Sí? Por ejemplo, que diga cuáles son herramientas, cuáles son animales, pidiéndole una definición, ¿sí? Que diga si un determinado objeto pertenece a una categoría. Y bueno, después ya pasa a las áreas, ¿sí? Que como les decía recién, las pueden leer ustedes, las áreas. ¿Quieren preguntar algo de este sistema? Bueno, memoria episódica, acontecimientos experimentados por el individuo. ¿Sí? Acá es donde tenemos todos nuestros recuerdos experimentados en primera persona. Importantes son multimodales y multidominio. ¿Sí? Es información de diferentes modalidades. ¿Sí? Puede ser visual, táctil, olfativa, propioceptiva, verbal, del espacio. Sí, es bastante amplio. Y a su vez pertenecen a distintos dominios. ¿Sí? Puede ser información semántica, verbal, de objetos, de rostros, de relaciones espaciales y temporales. Sí, modalidad en realidad sería, lo dije mal al principio, de modalidades sensoriales diversas. ¿Sí? Y bueno, pues pertenecen a distintos dominios. Otra cuestión importante es que hay un tiempo subjetivo. Esos eventos los podemos ubicar dentro de nuestra línea del tiempo de vida, digamos. ¿Sí? Por ejemplo, la conocí cuando cursaba mi último año de estudio. ¿Sí? Está ubicada en un tiempo dentro de la vida del individuo.
Estas memorias incluyen el contexto, a diferencia de todas las anteriores, es decir, tienen información respecto a dónde y cuándo pasó ese evento. Y son muy importantes para ubicarnos en tiempo y espacio, ¿sí? Nosotros sabemos cómo llegamos al momento en el que estamos ahora, gracias a que tenemos esta memoria. Y bueno, codificación y recuperación son explícitas, ¿sí? En este caso sí requerimos de un esfuerzo consciente para evocar, ¿sí? También, bueno, para codificar este tipo de memorias. Y de hecho nos permiten reexperimentar esas vivencias que tuvimos y proyectar al futuro. Em, bueno, sí, es la que madura más lentamente, sí, la que más tiempo lleva que madure en los humanos y a su vez es la que se suele afectar primero. ¿De qué manera la exploramos? Sí, preguntando acerca de acontecimientos personales recientes o autobiográficos, pero siempre teniendo un informante confiable que sería una persona que conoce muy bien al paciente y nos pueda decir si lo que dice el paciente es verdad o no. ¿Sí? Porque el paciente podría no estar recordando y estar inventando lo que dice. Entonces, para evaluar esta memoria, necesitamos tener un informante confiable. Bueno, y después menciona si hay más pruebas. Sí, podemos, por ejemplo, la figura de Rey, que acá no la menciona, pero permite evaluar memoria episódica, o hay, por ejemplo, tareas con listas de palabras, o bien, como dice acá, pruebas con acontecimientos miniatura. Si, por ejemplo, bueno, presentación de lista de palabras o de dibujos de objetos o fotografías, y luego pedirle al paciente que nos diga cuáles recuerda, o pedirle que reconozca si los vio o no los vio. Em, bueno, preguntas de memoria episódica. Y por último tenemos memoria de trabajo, que ya estuvimos hablando algo al principio. Este sistema es de capacidad limitada. En esto se diferencia de los otros que tienen capacidad ilimitada. ¿Sí? Tiene capacidad limitada, ya vimos que era de 7 más menos 2. ¿Sí? Almacena información a corto plazo, a diferencia de los otros que son de largo plazo. Y la información la podemos manipular, es decir, realizar operaciones cognitivas sobre esta información. A ver si dice algo más. Es muy importante el sostenimiento de la atención, ¿sí? Cuando nosotros cambiamos el foco atencional a otra cosa, aquello que estábamos manteniendo en esta memoria se puede llegar a perder si no lo pasamos a un almacén de largo plazo. ¿Qué es lo que le pasaba a HM? Leía las noticias, las estaba comentando, se distraía con otra cosa y después ya no se acordaba qué era lo que estaba haciendo, porque esa información que tenía en su memoria de trabajo se había renovado y nunca había pasado a un almacén de largo plazo porque tenía alterada su memoria episódica. Bueno, y menciona que es muy importante para comprender el lenguaje, para razonar, para resolver problemas. Ahí tenemos después un resumen de las características de esta memoria. Acá está lo que les decía al principio. La información proviene de memoria de largo plazo, del mundo exterior y también de distintos dominios cognitivos, verbal, visual y visoespacial.
Y después, por último, tienen el modelo de Baddeley-Hitch, que también ya lo mencionamos. Y creo que acá estaba el ejemplo de las ventanas. ¿Quedó alguna duda de este tema? Porque, como ya lo hablamos, y si quedó claro, no vuelvo a repetir lo que ya vimos. La memoria de trabajo me parece que no la tenemos. A ver si. Creo que está como explícita. Tenemos por acá un cuadrito en donde dice cuál es implícita y explícita. Sí, figura como explícita la memoria de trabajo. De trabajo y episódica como explícita. Y las demás serían implícitas. Creo que vi medio tarde la pregunta, pero. Bueno, si no sigo. Ya después lo último que habla el texto es sobre las amnesias. De esta parte es importante, bueno, que entiendan que una amnesia es una alteración de la memoria y tienen la definición de que sería el síndrome amnésico puro, que esto es algo que se podría llegar a preguntar. En el síndrome amnésico puro vamos a tener ciertas disociaciones, ¿sí? Que es lo que veíamos también en HM, ¿sí? Memoria alterada versus inteligencia conservada, memoria a largo plazo alterada versus memoria a corto plazo conservada y memoria episódica y semántica alteradas versus memoria procedural conservada. En el síndrome amnésico puro van a ver que dice que hay una amnesia anterógrada severa y una amnesia retrógrada de variable intensidad o duración, si se quiere. Bueno, se hace hincapié que se ven afectados los sistemas de memoria episódica y semántica, mientras que los otros tres sistemas estarían conservados. Y bueno, se debe a lesiones del lóbulo temporal medial, como en el caso de HM, lesiones en el diencéfalo y del prosencéfalo basal. Y después tienen brevemente distintos tipos de amnesia. Respecto a estos tipos de amnesia, lo importante es que sepan las características más importantes de cada una. Las amnesias temporomediales son el caso de HM. Sí, no lo voy a repetir. El caso de HM es el ejemplo de todo lo que dice acá. Y mismo el caso de Ramón también estaría, sí, que acá está la encefalitis como la que había tenido Ramón, que lo tiene en el video de este tema. Después aparece la amnesia de síndrome de Korsakoff, ¿sí? Que en este caso la alteración está en el diencéfalo. Este síndrome es el resultado de una carencia de vitamina B1 que suele darse por el alcoholismo crónico. Y bueno, también tiene el componente de amnesia anterógrada, severo, amnesia retrógrada más severa que la temporal medial. Y una característica que tiene este tipo de amnesias es la fabulación, que es que estos pacientes suelen inventar cuando hay algo que no recuerdan. Después tienen el ejemplo de la amnesia en la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Es una demencia degenerativa, es decir, que va a ir afectando de forma difusa y progresiva a todo el cerebro, ¿sí? Afectando no solo la memoria, sino también otras operaciones, otras funciones cognitivas. Y bueno, menciona algunas características, como por ejemplo que al principio se suelen localizar en el prosencéfalo basal las lesiones, em, que se relaciona a un déficit en la neurotransmisión colinérgica, ¿sí? También afecta precozmente a las áreas límbicas. Y bueno, después tenemos un poco más de descripción respecto a la amnesia. Inicia siendo anterógrada,
pero también se produce una amnesia retrógrada que va progresando, afectando primero a los recuerdos más recientes y progresivamente hacia los más antiguos, que a veces la memoria de trabajo también se afecta precozmente, mientras que la memoria procedural y del sistema de representación perceptual son, digamos, las que más resisten. Tienen amnesia por traumatismo encefalocraniano, ¿sí? Cuando se produce un golpe muy fuerte, ¿sí? que daña al sistema nervioso central, y esto puede generar una pérdida de la conciencia y, bueno, estos pacientes cuando salen del coma, menciona el texto, van a ver que, bueno, al principio están en un estado de confusión, en donde hay una amnesia anterógrada, y que también puede haber una amnesia retrógrada, que se puede recuperar en la medida en la que el paciente se va recuperando. Pero bueno, sin embargo, también puede queda eh, una amnesia definitiva, ¿sí? Un periodo que no lo va a recordar, que puede agarrar parte de recuerdos previos al traumatismo, el tiempo que estuvieron en coma y el tiempo que estuvieron en ese estado de confusión. Y ya casi terminamos. Esta, la de lesiones prefrontales, también llamada amnesia de la fuente, es distinta a las anteriores porque no cumple con las características del síndrome amnésico puro. Sí, fíjense que acá dice alteraciones de memoria. O sea, hay una alteración de la memoria, pero no estaríamos hablando de una amnesia pura, como vimos antes. Y la característica que tiene es que hay una dificultad para organizar los recuerdos. Estos pacientes no tienen dificultades para recordar las cosas en sí, para recordar el qué, pero tienen dificultades para ubicar esos recuerdos en el tiempo, ¿sí? Para, por ejemplo, recordar qué pasó antes o después de tal otra cosa. Van a ver que acá les describen una tarea que creo que ilustra bien cómo es, ¿sí? Pero digamos, en este caso, la alteración está relacionada al contexto, ¿sí? Al dónde y el cuándo. Estos pacientes tienen dificultades para organizar los recuerdos, pero los recuerdos en sí los tienen. Sí, y bueno, menciona que la memoria de trabajo tendría un rol muy importante en lo que es la organización de la recuperación de las memorias episódicas, ¿sí? Porque lesiones prefrontales afectan a la memoria de trabajo. Y el último que tienen son las alteraciones psicógenas de la memoria, en donde no habría una alteración, una lesión, mejor dicho. Sí, serían alteraciones de la memoria sin lesión. Que, bueno, sería a causa de un trauma psicológico.